Salmo 1, dice la palabra del Señor. Vamos a leer todo el Salmo allí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos. Señor, te alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por cada uno de nosotros, por tu gracia, por este privilegio que tenemos de abrir tu palabra y poder pedirte que ilumines nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea abierta para ella y podamos entenderla y podamos responderte a ti, Señor, conforme a tu palabra, con acciones puntuales en nuestra vida. Tu palabra es para cambiar nuestra vida, tu palabra es para la gloria de tu nombre, tu palabra es para alcanzar también a otros. En esta mañana te pedimos que nuestra vida sea transformada por ella y que aprendamos de ella aspectos nuevos para nuestra vida, para vivir una vida más plena, más libre, más conforme con tu santa voluntad. Lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, muy bien. Ahí estamos. El título de nuestro sermón parece una canción muy conocida, Los Caminos de la Vida, ¿no? Un cantante que no parece ser muy limpio, pero cada vez que se lo ve suele cantar esa canción. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, ni son lo que yo pensaba. Y realmente es una gran verdad. Los caminos que la vida nos vamos enfrentando no siempre son lo que quizás uno pensó, o lo que uno esperaba, o lo que uno creía que iban a ser. Pero el problema, la gran pregunta es: ¿qué hemos hecho nosotros personalmente para que ese camino de la vida sea distinto? Porque nosotros también podemos modificar grandes aspectos de la vida que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y esto es lo que es el corazón de este salmo, del Salmo 1. Los distintos caminos de la vida, por lo menos dos hay aquí en este salmo que están presentados. Uno es el camino de la dicha, el camino de la bienaventuranza, el camino de la felicidad en Dios, que no significa ni la dicha, ni la bienaventuranza, ni la felicidad que el mundo nos ofrece, sino el camino de la felicidad que Dios nos ofrece. Y el otro es el camino que el mundo, con todas sus maldades y desconciertos y dificultades, nos presenta, aunque a primera instancia parecería que son caminos felices, caminos que van a llenar nuestro corazón de alegría, caminos que van a llevar nuestra vida de plenitud. Son dos caminos que tenemos por delante, pero cada uno elige qué camino va a tomar. Yo recuerdo cuando terminé mi secundario, vio que cuando se termina el secundario se cuelgan los chicos, los jóvenes se ponen un cartelón aquí, ¿no? Para que todo el mundo se entere, primero, que terminaron el secundario, y segundo, alguna nota chistosa. Recuerdo que una de las divisiones del Colegio Nacional, de aquellos años se llamaba Colegio Nacional, algunos tenían un dibujito donde se dividían los dos caminos, uno decía universidad y el otro decía farra. Y al final del camino estaba uno
el que había ido a la universidad con su diploma y al final del otro camino estaba alguien totalmente con una vida destruida. Estaba muy bien porque cada uno que lo veía decía, bueno, depende del camino que uno tome, va a ser el final que uno tenga. El que habíamos elegido nosotros era distinto, eran tiempos difíciles para el país y había un gran tacho de basura donde había puesto un cartel que decía retire su diploma porque decía no sirve para nada en los tiempos en que vivimos, ¿no? Cada cual veía su quinto año nacional de manera distinta, pero lo importante es que cuando uno llegaba a ese momento había que tomar un camino, había que elegir un camino. Y el final de ese camino de alguna manera también estaba condicionado por lo que uno hubiera dicho, hubiera pensado y hubiera reaccionado, decisiones que hubiera tomado. Entonces, en primer lugar, el Salmo 1 aquí nos enseña que el camino de la vida que nos lleva a la felicidad en Dios, necesitamos tomar decisiones. Necesitamos tomar decisiones. O si usted quiere elegir ese camino, llegar a ese camino de felicidad requiere de decisiones concretas a tomar. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el Salmo número 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Decisiones a tomar, esas son una de las acciones fundamentales de la vida si queremos encontrar un camino y una vida de dicha, de felicidad en el Señor. Y este salmo comienza con la declaración de Dios de aquel que ha tomado el camino correcto. Bienaventurado, feliz, dichoso. Bienaventurado, no como el mundo lo ve, sino como Dios lo dice, como Dios describe a la persona que ha tomado el camino de su vida conforme a la palabra del Señor. Y el Salmo nos muestra aquí, en primer lugar, que la elección de tomar decisiones apropiadas, correctas en el Señor para una vida de felicidad, tiene que ver con tener en cuenta algunos lugares, pensamientos y pertenencias personales de lugares o de ámbitos donde nos movemos, que debemos tener la decisión clara de decir que no y de apartarnos. Palabras como consejo, fíjense allí en el versículo 1, palabras como consejo, camino, silla, son palabras que describen esfera de pensamiento, describen también lugares de pertenencia, describen caminos o conductas que tenemos en la vida, y que a su vez cada una de estas palabras no solamente describen una esfera de pensamiento, un camino de conducta, un lugar de pertenencia, de grupo de amigos, lugares donde nos movemos, etc., sino también significan lugares alejados de Dios, pensamientos fuera de la palabra del Señor, conductas alejadas de las conductas que Dios espera de sus hijos, pertenencia a lugares, a grupos sociales que no tienen nada que ver, que viven absolutamente alejados del Señor, y difícilmente se puede pensar, sentir, andar, vincularse con todas estas personas sin terminar alejado absolutamente de Dios. Hay otras descripciones que hablan de la decisión que el cristiano tiene que tomar aquí, de no vincularse, de no involucrarse en sus caminos, en sus pensamientos, en sus conductas. Aquí la palabra pecadores es una de ellas, escarnecedores es otra de estas palabras tremendas, malos es
es otra de estas palabras que describen grupos de personas con las cuales el cristiano tiene una decisión que tomar. Aquí cuando el Salmo nos habla de los malos, nos está describiendo ya no campos, ni pensamientos, ni conductas, sino personas realmente malas que no se someten a ningún tipo de norma, ningún límite, ninguna ética, ninguna conducta, ningún principio de bien. Son malos, personas malas. La palabra pecadores describe no un espacio o un lugar, sino directamente a personas que viven vidas y conductas abiertamente en rebelión con Dios. La palabra escarnecedores, todavía mucho peor, describe a aquellos que tienen un desprecio absoluto a lo sagrado. Un desprecio absoluto por lo sagrado, hasta hacen burla de lo sagrado. Sin embargo, nada de esto escapará al juicio de Dios. Bien dice la palabra del Señor el final de todos estos: los malos, los pecadores, los escarnecedores. ¿Cuál será su final? Versículo 3. ¿Cuál es su vida? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Perdón, pero quiero volver al versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así son y así terminarán los malos, los pecadores, los escarnecedores, los que no tienen límite para la maldad, ningún tipo de ética ni de conducta, aquellos que viven en abierta transgresión a la presencia, a la palabra, a los caminos de Dios, aquellos que tienen un desprecio absoluto por lo sagrado. El Salmo nos describe cómo son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, un pequeño arbusto sin raíz, allí en la Palestina, en la Israel de aquellos años, era algo que cuando venía el viento lo arrastraba de un lado para el otro. Iban de aquí para allá, sin tener raíces suficientes como para estar en un lugar definido, dar fruto, crecer, ser de bendición para otros en su uso. Un arbusto que no sirve para nada. Sin embargo, así lo describe a estos malos pecadores y escarnecedores la palabra del Señor. También dice algo de su final, no solo de su vida. En el día del juicio no se levantarán, es decir, no va a haber una vida eterna para ellos. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No lo harán. Elegir el camino de la vida en Dios, que trae felicidad, que trae pleno gozo a la vida del cristiano, no tiene que ver ni con dinero, ni tiene que ver con propiedades, tiene que ver con caminar en la palabra de Dios y hacer de Dios la plenitud de nuestro gozo, de buscar el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura, pero también tiene que ver con decisiones que tenemos que tomar. Y usted sabe quiénes son los malos que lo rodean. Usted sabe quiénes son los pecadores que lo rodean a usted y a su familia. Usted conoce también quiénes son los escarnecedores que están a su alrededor, los que se burlan de todo lo que para usted o para mí son la gloria, que es la vida de Dios. Y son con estos grupos que nosotros tenemos decisiones que tomar. Es con los malos que tenemos decisiones que tomar. Con los escarnecedores que viven aborreciendo y despreciando todo lo divino.
los malos que actúan en la vida son los que tenemos que tomar decisiones, y que nos rodean, y que nosotros los conocemos y ellos nos conocen. Si queremos una vida de felicidad plena, y que realmente si Dios nos mirara desde el cielo, de hecho lo hace, dijera: cuán bienaventurada es mi hija, cuán bienaventurado es mi hijo. ¿Pero por qué? Porque ha tomado decisiones que hacen para el bien de su familia, decisiones que hacen para el bien de su propia vida, de su propio trabajo, de sus propios hijos. Y allí, hermano amado, mi hermana, usted tiene claramente en este primer punto que acabamos de mencionar, de describir, de exponer, tiene claramente de qué se tiene que cuidar. Cuidado con los malos que nos rodean, cuidado con los pecadores que están a nuestro alrededor, cuidado con los escarnecedores, aunque nos visitan en casa o son parte de la familia. No le estoy diciendo que lo eche, estoy diciendo que tome una decisión. ¿Se entiende? Pues quizá mañana se convierta a Jesucristo, pero no permita que su maldad la incorpore. No permita que este escarnecimiento, este desprecio por las cosas de Dios, usted termine compartiéndola con el otro. Que se conviertan ellos, no usted a los demás. No permitamos que el pecado del otro me involucre a mí. Y esto es tan delicado, mire, que aún en el Nuevo Testamento que se le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos sobre nadie para que no te contamines con los pecados ajenos. Campos en donde tenemos que tener personas con las que tenemos que tener cuidado, y campos, grupos en los que tenemos que ser cuidadosos, como dice la palabra, y camino de pecadores, silla de escarnecedores, consejo de malos, pensamientos que también tenemos que tomar decisiones. Antes hablamos de personas, ahora vamos a hablar de otros aspectos. Pensamientos que otros van a tratar de meternos en la cabeza por las redes sociales, por la televisión, tratando de influir permanentemente en nosotros. Silla de escarnecedores, es decir, reuniones, grupos sociales en donde uno va a ir porque nos invitaron, porque tenemos algún tipo de compromiso, porque no queremos quedar mal, pero después quedamos pegados. Y sus formas de ver la vida y su conducta terminan siendo para nosotros un modelo a seguir. Entonces tenemos tanto esferas de pensamiento, caminos de conducta, como también personas con las cuales uno tiene que tomar decisiones. Si queremos alcanzar este camino de la vida feliz, dichoso, bienaventurado, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. No tenga temor, usted puede seguir amando y debemos amarlos a todos, pero también tomar decisiones. Hasta acá llegamos. No permitir que eso invada nuestra familia, dañe nuestros hijos, nuestros matrimonios. Proverbios capítulo 1, por favor, si tiene su Biblia abierta allí, léalo. Proverbios capítulo 1. Versículo 10. Decisiones. Esto es palabra de Dios y no es palabra del pastor. Palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice? No consientas. Esto es una decisión. Si usted se da cuenta que lo están queriendo engañar, no le diga que sí.
No le diga amén, no permita. Habrá un costo quizás que pagar. Se va a enojar el otro o la otra. Lo siento. Pero usted no va a arriesgar su matrimonio, su familia, su trabajo y su relación con Dios para que el otro esté contento. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Habla a los adolescentes. Una edad difícil, ¿eh? El grupo de los adolescentes, el grupo en el colegio secundario. ¿A dónde están? Por allí están. El grupo es difícil. El grupo presiona. ¿O no? Vamos para aquí, vamos para allá. Vamos a fumar un porrito. Vamos a tomarnos esta pastillita. Vamos a tomarnos un whiskycito. Nadie se va a enterar. Y al principio nadie se entera, pero después las consecuencias nos muestran. Porque hemos consentido. Todos hemos pasado por lo mismo, en los más grandes, chicos. Todos. Los más grandes. Sabemos lo que es esto. Si los pecadores te quieren engañar, joven, no consientas. Dios va a bendecir esa decisión. Hoy violan jóvenes hasta dentro de los colegios secundarios. ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque hay un camino previo que se han dado, de manera de vestirse, de vocabulario que se utiliza, de conductas que se tienen, de horarios que se viven, de formas y cosas que se hacen. Entonces un buen día, y solamente resta esto. Abramos el aula, no está el profesor, ya sabe el resto. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Las decisiones que vamos tomando van a bendecir nuestra vida a medida que transcurra el tiempo también. Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ellos no saben en qué, ni siquiera lo que están haciendo. Creen que está bien lo que están haciendo. Y en realidad está terriblemente mal. No permitamos que se nos engañe a ninguno de nosotros. Seamos astutos, seamos inteligentes, vayamos construyendo este camino de una vida que va a traer felicidad para nosotros. Felicidad para nuestras futuras familias, a los que son jóvenes. Felicidad a los que son mayores en la felicidad de sus hijos y sus nietos. Pero son decisiones que tenemos que tomar y estar atento, porque los pecadores, los escarnecedores, los malos están a nuestro alrededor. La silla de los escarnecedores está pendiente allí, está abierta siempre para que nos sentemos. Siempre la invitación está. Camino de los malos está todos los días cuando salimos a la calle. El consejo de los malos nunca va a faltar. Siempre va a estar ahí, listo para decirte qué es lo mejor que hay que hacer, según su óptica, pero no según las palabras de Dios. Y uno tiene que estar atento en esto. Y esto lo vamos a lograr teniendo en cuenta la palabra del Señor. Qué lástima que cuando miramos en el principio, Adán y Eva no tuvieron en cuenta lo que Dios les dijo. Y el consejo de los malos vino. El escarnecedor apareció y le dijeron que sí. Y lejos de tener una vida bienaventurada, trajeron maldición para todos. Capítulo 2 del Génesis.
Versículos 16 y 17, capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es lo que dijo el Señor, pero vino el escarnecedor, el consejo de malos, el pecador, Satanás mismo. Capítulo 3. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo que coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya le empezamos a agregar cosas. Mamá me dijo hasta las 2, pero si llego a las 4 no hay problema. Sí somos. Tergiversamos, aumentamos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá ya. El escarnecedor, el pecador, el malo, Satanás mismo, utilizando la serpiente, viene en busca de aquellos que tienen el camino de la vida adelante y lo terminan transformando en un camino de muerte. Porque su caída trajo la muerte, el pecado a este mundo. ¿Por qué? Por no escuchar, en primer lugar, y por no tomar una decisión de vida correcta. Cuando la serpiente aparece con otro mensaje distinto del que Dios les había dado, se tendría que haber tomado la decisión de no escuchar, de no consentir, de no hablar, de rechazar. Tantas cosas podían haber hecho. Sin embargo, se entra en el consejo, se entra en la meditación de lo que el otro dijo. Bueno, quizás es otro plan, bueno, no, quizás no es tan grave como Dios me lo ha dicho. Y finalmente, toda la raza humana cayó por culpa de esta falta de decisión correcta, que la decisión que se tomó fue una decisión equivocada. Decisiones a tomar son las decisiones conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que los escarnecedores, los pecadores, los malos, que están a la orden del día y allí en todos los lugares donde nos movemos, nos van a presentar. Si queremos el camino de tomar el camino de la vida del Señor, entonces tenemos que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Solo así seremos bienaventurados. Solo así seremos felices. En segundo y último lugar, hay disciplinas espirituales que tenemos que desarrollar. Usted dirá: pastor, muy bien, quiero tomar decisiones, ¿cómo hago? Pues desarrollando disciplinas espirituales. Y una de ellas es la meditación de la palabra de Dios en las Escrituras. Uno debe meditar en la palabra de Dios y esto es una disciplina espiritual. Versículo 2 del Salmo 1. En la ley de Jehová, este es el bienaventurado, el feliz, el dichoso. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Y en su ley qué hace? Medita, ¿cuánto? De día y de noche. Por eso el pastor le da la lectura, ¿vio? Para que usted tenga todo el día.
De día y de noche usted tenga la palabra del Señor para meditar en ella. Meditar es hablar en voz baja. Leer y hablar en voz baja, susurrando consigo mismo, haciendo un ejercicio mental, vocal. ¿Qué dice aquí? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me pide que haga? ¿Qué dice la palabra de Dios que deje de hacer? ¿Qué decisión es la que tengo que tomar? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué manera? Meditar en la palabra del Señor, en la ley de Jehová, trae dirección a la vida, trae seguridad en la decisión que vamos a tomar. Y esto es lo que Dios nos pide, que tengamos esta disciplina espiritual para tomar decisiones. Las decisiones correctas son acompañadas por disciplinas espirituales como la meditación en la palabra de Dios. La palabra del Señor no nos dice que esto es tampoco de un día para el otro. Versículo 3. Describe cómo va a ser el feliz, el dichoso, el bienaventurado, que toma decisiones correctas meditando en la palabra del Señor. Será, dice, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El árbol del cual se describe aquí y describe la vida del que medita en la palabra del Señor y toma decisiones de vida correctas en la palabra del Señor, no es un objeto de paisaje, no es un árbol que está allí plantado para mejorar el paisaje. Está describiendo un ser viviente que toma del agua la sustancia que le da vida y que en todo un proceso se va alimentando de esa agua y luego florece y da fruto. Pero esto llevó tiempo. Para nosotros, ¿qué significa esto? Significa meditación constante durante años, meses, lectura de la palabra, disponiendo tiempo para estar a solas con Dios, para que cuando llegue el momento en el que el malo, el escarnecedor, el pecador, en persona o en forma, instituciones o grupos, aparezcan a mi vida, yo tenga suficiente agua como un árbol plantado junto a un río, fuerte, para poder decir, no necesito esto. Esto no es lo mío, como dijo el hermano. No es esto lo que Dios quiere para mí. Pero si no medito en su palabra, si no conozco lo que Dios dice, ¿cómo voy a poder tomar esa decisión correcta que traiga un camino de vida y no de muerte? ¿Me entienden? Esta es la decisión este es el camino, los dos caminos que Dios nos muestra. Camino de vida en el cual tenemos que tomar decisiones de decir que no a personas, a grupos, a circunstancias que van a estar presentándose tratando de desviar nuestra vida. Y el otro camino es el camino de una vida parecida a un arbusto sin raíces, seca, en un desierto que no sirve para nada. Y que un día delante del juicio no se podrá levantar ninguno que haya tomado ese camino y esa dirección. Hoy tenemos libertad, pero creo que cualquier cristiano tomará el primer camino y no el segundo. Vamos a orar y a pedirle a Dios que este sea nuestro verdadero camino, que podamos construir en lo personal, como familias y como iglesias, un camino de vida que Dios, al mirarte a ti y a tus hijos, mirarte a ti, tu familia, mirarte a ti, tu descendencia, mirarnos como iglesia, pueda decir Dios que somos bienaventurados, felices,
dichosos, porque hemos tomado el camino correcto. Amén.